Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. En el archivo de hoy, compartido por XL Motocamper, nos habla de esas hermosas experiencias que tienen los padres y los hijos que les llevan a estrechar el lazo familiar que tienen. En este caso, un viaje de campamento en motocross es la ocasión ideal, pero la familia encontrará algo que los cambiará para siempre. Los dejo entonces con lo que realmente le pasó a mi padre en el bosque. Nadie creyó lo que le pasó a mi padre, incluso después de que ese famoso youtuber desapareciera durante una semana en el mismo tramo del bosque. Pero papá fue el primero en ser tomado. Mi padre y yo habíamos decidido ir de campamento para celebrar su ascenso en el trabajo. Él era un campista experimentado, pero yo, en cambio, era relativamente nuevo en todo este asunto del camping. Pasamos la mayor parte del día montando nuestras motos de cross por algunos de los senderos hacia la base de la montaña, pero cuando el sol comenzó a ponerse, decidimos acampar para pasar la noche. Instalamos nuestras tiendas de campaña y le ayudé a papá a recoger algo de leña. Encendimos un fuego de tamaño bastante decente antes de cenar y tostar algunos malvaviscos. Cuando el sol se puso por completo, realmente tenía miedo de cuántas estrellas estaban en el cielo. Siendo un chico de la ciudad, significaba que solo estaba acostumbrado a ver unas pocas de ellas en el cielo nocturno. Pero aquí afuera, lejos de la civilización, era como si pudiera ver la galaxia entera. Y eso me inquietaba de una manera que no podía explicar. A ponerme aún más nervioso, los sonidos de los diversos insectos nocturnos zumbando alrededor eran mucho más fuertes que en casa. No había lobos aullando, pero ocasionalmente se oía el ulular de un búho. Los árboles incluso gemían un poco, meciéndose con la suave brisa que soplaba entre ellos. Papá decidió que sería divertido contar una historia de fantasmas, y para una de las historias tuvo que representar una escena. Estaba parado junto a un árbol, pero mientras actuaba la escena, noté que algo estaba tallado en la corteza. ¿Qué crees que sea eso?, pregunté, parándome y señalando los símbolos. Frunció un poco el ceño, decepcionado porque no estaba muy interesado en su historia de fantasmas. Dirigió su atención hacia donde yo estaba señalando y continuó frunciendo el ceño. No estoy seguro. Ya lo había notado antes, pero supongo que mi cerebro asumió automáticamente que era solo uno de esos mensajes de Jack ama Jane que a los jóvenes les gusta grabar en los árboles. Se inclinó un poco y se puso de pie de manera que permitiera que la luz del fuego parpadeara en el árbol. Yo hice lo mismo. Los símbolos estaban organizados en forma de diamante, tallados a unos pocos centímetros de profundidad en la corteza. Y parece que se usó una herramienta para tallar esto, dijo papá, pasando el dedo por el interior de uno de los símbolos más grandes. Es extremadamente... Papá retiró la mano y se chupó la punta del dedo. Él se rió un poco. Bueno, iba a decir suave, pero me cortó, así que supongo que estoy un poco equivocado. Mientras papá hablaba, los insectos dejaron de zumbar, los búhos dejaron de uluar, y la suave brisa que soplaba entre los árboles se convirtió en una fuerte ráfaga. El viento nos arrojó un poco de polvo a los ojos y tratamos de limpiarnos con el dorso de las manos. Volvimos al fuego y nos sentamos, pero papá no dejaba de frotarse los ojos. No hablamos durante unos minutos, pero cuando papá dejó de frotarse y me miró, jadeé y casi retrocedí. No puedo ver, dijo parpadeando unas cuantas veces más. ¿Tus ojos?, comencé señalándolo. Esperaba que sus ojos estuvieran un poco rojos por la irritación, pero en cambio, ahora ambos ojos estaban completamente negros. Al principio pensé que ya no estaban, pero mientras los movía tratando de mirar las cosas, me di cuenta de que todavía estaban ahí, completamente desprovistos de color. Papá, creo que tenemos que ir al hospital o algo así. Tus ojos están completamente negros, como si estuvieran cubiertos de petróleo o algo así. Eso tendría sentido, supongo.
Quizá esa ráfaga de viento me metió algo en el ojo. No puedo ver nada. Está bien, aquí, déjame te ayudo. Comencé, levantándome y acercándome a él. Le agarré de los brazos y lo ayudé a ponerse de pie. Mi mente corría con posibilidades cuando se trataba de conseguir ayuda. ¿Cómo íbamos en motos de cross separadas hasta el campamento? No había manera de que pudiera andar sin visión. Era posible que pudiéramos caminar con las motos y yo pudiera guiarlo, pero eso llevaría una eternidad. Papá, tal vez podamos caminar con las motos. Puedo ayudarte para que no te topes con nada. ¿Eso te parece? Pero antes de que pudiera terminar, miré al árbol con los símbolos y me quedé petrificado. Ahí, en la corteza, aproximadamente un pie por encima de los símbolos, había un par de ojos que nos miraban fijamente. No había párpados, solo 2 globos oculares encajados en la corteza, como si alguien hubiera hecho 2 agujeros y los hubiera introducido. ¿Qué pasa?, dijo papá, inclinándose para frotar su pierna. ¿Por qué te detuviste? Pero me tomó aproximadamente 1 minuto para formular una respuesta. Retrocedí unos pasos y lo arrastré conmigo, y la mirada de los ojos nos siguió. Hay ojos en el árbol, susurré, como si los ojos fueran a escucharme y entonces enojarse. ¿Qué? ¿Como ojos grabados? ¿Como las cositas blancas que brotan de las patatas? Antes de que pudiera responder, papá hizo una mueca y cayó al suelo. Empezó a frotar aún más su pierna y le levanté el pantalón. Efectivamente, al igual que sus ojos, su pierna era completamente negra, incluido el cabello que normalmente había sido castaño. Volví a mirar al árbol y para mi horror vi que ahora tenía una pierna hacia la base del tronco. Volví a mirar los ojos y aunque fue difícil confirmarlo debido a la poca iluminación y la distancia, juré que eran los ojos de mi padre. Pero en lugar de estar llenos de amor y compasión como solían estar los de mi padre, estos ojos carecían de emoción. Solo me miraban como una espeluznante muñeca de madera. Papá empezó a frotarse la otra pierna y yo me levanté y retrocedí. Más tarde me sentí culpable por ello, pero mis pensamientos se dirigieron hacia mi propia preservación personal mientras me preguntaba si lo que estaba sucediendo era contagioso de alguna manera. Comenzó a frotarse el torso y los brazos, y unos segundos después, el árbol también tomó esas partes del cuerpo. No, comencé a decir mientras papá comenzaba a frotarse la cara y el cuero cabelludo. Luego dejó de moverse, convirtiéndose en una figura completamente negra e inmóvil junto a la fogata. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras miraba el árbol. Incrustado en el tronco estaba la imagen de mi padre, completa con su rostro que ahora estaba retorcido en una sonrisa siniestra. Sacudí lo que solía ser mi padre un par de veces por si acaso, sin apartar la vista del árbol. Cuando no respondió, agarré las llaves de ambas motos y me subí a la mía. No me importaban nuestros suministros para acampar, ni me molesté en apagar el fuego. En lugar de eso, giré la llave en el encendido y suspiré de alivio cuando arrancó. Me llamó la atención un movimiento en el árbol y observé con terror cómo el cuerpo incrustado se tensaba contra la corteza. Sacó la mayor parte de sí mismo, solo conectado en su espalda por unas pocas ramitas y trozos de corteza por un tiempo antes de finalmente liberarse. Nunca parpadeó, siempre se quedó mirándome y sonriendo. Cuando di un paso hacia adelante, giré el acelerador y aceleré, atreviéndome a mirar cada segundo, pero feliz de haber tomado ambas llaves para que al menos no pudiese perseguirme en la moto. Casi me caí varias veces, pero logré regresar a la carretera principal y luego regresar a mi casa un par de horas más tarde. Era medianoche, pero llamé a la puerta hasta que mamá abrió. Ella me llevó adentro y me calmó lo suficiente como para intentar formular lo que acababa de presenciar. Intenté explicarle exactamente lo que pasó, pero era demasiado descabellado para que ella lo creyera. Ella seguía negando con la cabeza y diciendo que estaba en shock, preguntándome por qué había abandonado a mi padre en el campamento. Un golpe firme en la puerta principal llamó nuestra atención y mamá la abrió. Ahí, en el umbral, estaba la bestia del bosque, que había asumido la identidad de mi padre. No dijo ni una palabra,
pero mamá cayó sobre él y lo abrazó como si no lo hubiera visto en años. Me miró a los ojos y mi corazón casi se sale del pecho. Traté de convencer a mamá de que papá estaba muerto y que lo que había regresado a casa esa noche era un monstruo con intenciones desconocidas, pero ella se negó a escuchar. Incluso logré llevar a la policía al campamento a la mañana siguiente, pero el cuerpo ennegrecido de papá ya no estaba. Los símbolos todavía estaban tallados en el árbol, pero ahora había un símbolo adicional, encima de los demás. Como la policía no encontró nada, y mamá se niega a creerme, no tuve más remedio que mudarme. Algunos más han desaparecido, y yo sé que todos fueron consumidos por esa misma criatura o esa cosa, y espero algún día pueda encontrar una manera de luchar contra ellos y tomar mi venganza, tal vez incluso recuperar a papá. Hasta entonces, lo único que puedo hacer es advertirle a otros: aléjense del bosque.